Bienvenidos. La bola de fuego, la nube de luz, la Shekinah, el pájaro de fuego, el Makemake, el Vimana, son las diferentes interpretaciones que nuestros antepasados habrían dado a los hoy conocidos objetos voladores no identificados e incluso a sus tripulantes, confundiéndolos tal vez con deidades a estos seres o con ángeles en ciertos casos. El resultado es un trabajo de investigación que hemos programado para ustedes alrededor de lo que han sido los contactos con los seres tripulantes de estas naves, conocidas por ahora como contactos extraterrestres. Y es que no hay un solo libro que registre la historia o la génesis de alguna cultura o civilización en nuestra humanidad que no nos hable en alguna parte sobre el detalle de seres viniendo del cosmos a mezclarse con esta humanidad. Así tenemos muchos libros en la historia, como los tibetanos del Kanchur, que reúnen más de 1000 libros y son textos sagrados del lamaísmo. Y estos constituyen la colección más extensa de cuantos libros escritos y planos existen. Hasta hoy solo han sido descifrados una centésima parte de los textos del Kanchur. En ellos se nos habla repetidamente de seres que aparecen del cielo y de perlas luminosas en la que estos se transportan. Otro libro es el Mahabharata, una epopeya popular de la India. Aquí también encontramos desconcertantes testimonios sobre la visita de estos seres. Una y otra vez nos encontramos con la palabra Vimana. Son vehículos celestiales que con la ayuda del mercurio y un fuerte viento de propulsión vuelan a grandes alturas. Y así en lo sucesivo, en la Torah, el Pentateuco hebreo, el Canón Palí de los budistas, los analectos del confucianismo, el Bhagavad Gita, el Bhagavatam del brahmanismo, el Tao Te Ching del taoísmo, el Lao Tse, el Corán, etcétera, etcétera, son muy ricos en relatarnos la relación entre los habitantes de nuestro planeta y seres provenientes del cosmos. En la antigüedad, si bien consideramos estos relatos como sorprendentes, no habría forma de obtener una prueba o evidencia física. Sin embargo, estas historias de avistamientos y contactos con seres celestiales están ampliamente documentadas a través del arte de la pintura, por medio de la cual han quedado plasmadas muchas experiencias. Y es que durante la Edad Media se producen muchos avistamientos de los hoy conocidos como objetos voladores no identificados en los cielos, los mismos que no tuvieron realmente difusión, ya que las noticias y sucesos para entonces se difundían con harta dificultad por la natural ausencia de medios para hacerlo. Pero en muchos relatos y en numerosas manifestaciones artísticas queda la huella de aquellos hechos insólitos, como este cuadro pintado en el año de 1437 por Fra Angelico, en la que el artista pretende ilustrar cómo Nicolás de Bari logra salvar un navío a punto de naufragar desde el interior de una esfera resplandeciente. Aquí, una pintura de Plodoardo, quien escribió la famosa obra literaria denominada Anales. En ella relata sus avistamientos. Aquí nuevamente Fra Angelico grafica la aparición sobre las aguas de una esfera de color dorado. En 1520, en Erfurt, Alemania del Este, una maravillosa estrella y muy luminosa apareció de improviso en el cielo. En el siglo XV, el pintor fiorentino Filippo Lippi realizó esta obra conocida como la Madonna e San Giovanni, cuadro en la que se representa un extraordinario documento ovni. En la parte superior derecha se observa un objeto lenticular que flota en el cielo y expande una luz. Cerca, un hombre lo observa desde abajo. En la crónica de Nuremberg, editada en 1493 por Hermann Schedel, se refiere a la observación de un objeto gigantesco que, emanando una luz muy fuerte, atravesó toda Alemania. El tapiz Bayeux, encargado por la reina Matilde en el siglo XI, conmemora la aparición de un cuerpo celeste en el mes de abril de 1066. La inscripción indica: estos admiran a la estrella. Este gráfico de la historia universal del año 1666 habla de la aparición de un objeto sobre la ciudad de Jerusalén. Las naves aéreas en las que llegaban portentosos hombres celestiales se encuentran metamorfoseadas en forma de discos y círculos mágicos. En este relieve mesopotámico hallamos el disco alado que fue vehículo de los dioses, protegido por dos seres alados. La misma imagen ha sido descubierta en numerosos puntos del planeta.
Este es un sello que pertenece a los primeros albores de la humanidad en Mesopotamia. Señala la adoración y presentación de tributos por parte de los sumos sacerdotes hacia los dioses voladores, los mismos que se hallan protegidos por signos cósmicos y animales fabulosos. De esta manera podríamos contar con innumerables testimonios en pintura que nos sugieren que esta humanidad fue visitada por seres poderosos que llegaron de las estrellas, enseñaban a los hombres, se mezclaron con ellos, los manipulaban o los destruían, pues todo lo bueno y todo lo malo dependía de ellos. Si bien la historia se mantiene, para hoy podremos decir que tenemos una diferente óptica, pero de la misma realidad. La aparición de seres provenientes del cosmos eran representadas con alas, ya que era la única manera que tenían estas culturas de explicar su desplazamiento por nuestra atmósfera de estos seres celestiales, los cuales han sido considerados por unos como seres divinos y por otros como los virreyes del cielo. Así, por ejemplo, en la cultura musulmana, el jefe de las virtudes es el arcángel Miguel. A través de los tiempos y las culturas, Miguel se reconocería como santo patrón, como una de las valquirias, el guerrero alado. Los ángeles se encuentran en la génesis mismo de todas las historias, cumpliendo una necesidad del hombre, cual es la de estar cerca de sus dioses. Ellos sufren esta obsesión con lo sobrenatural o lo sobrehumano. Los ángeles son seres guardianes del reino intermedio entre el cielo y la tierra y como tales han de llenar este espacio conceptual físicamente. La gran pregunta es, ¿son seres etéreos o son seres como nosotros procedentes del cosmos? Los ángeles son una forma de darle sentido a los acontecimientos de las historias y leyendas. Las cosas suceden con frecuencia, un ángel puede ser la forma de explicar por qué y cómo sucedió. La historia nos cuenta que hace miles de años, Babilonia, Egipto y Asiria ya eran ricos en el contacto con seres alados. Algunos eran interpretados como dioses, otros mensajeros de los dioses. Parte hombre, parte águila o toro, a veces león, eran protectores de la humanidad y mensajeros. Este es un arquetipo que se eleva donde quiera debido a la naturaleza de la realidad física, cuerpo, aire, ala, vuelo, todo entre el cielo y la tierra. Esto es universal. Cualquier grupo humano puede verlo, analizarlo y hacerse la pregunta: ¿dónde está la conexión? ¿Cómo se relacionan estos seres con lo divino? Pues en todas las religiones, los ángeles son mensajeros de la deidad. Su nombre significa eso. La palabra ángel viene del griego angelus, que a su vez es una traducción literal de la palabra hebrea malá, que significa mensajero. En Persia surgió una religión llamada el zoroastrismo, una religión que creían en dos seres supremos y seguía el principio del dualismo. El dualismo es la idea de que la historia, el mundo se divide en dos puertas, una buena y otra mala, que están en conflicto perpetuo. De esta manera se compone la historia del origen, la génesis mismo de culturas y civilizaciones alrededor de todo nuestro planeta. La interpretación fue diferente, la época también lo fue. A lo mejor ahora podremos tener un concepto diferente, una nueva óptica, pero de la misma realidad. La historia no se ha detenido y en cada época ha tenido su interpretación. Es así, cuando en el origen de nuestra América surgen las historias, también encontramos la presencia de estos seres. Para todos es conocido que nuestros pueblos del pasado tienen su época en el transcurso de la historia. Así, podemos recordar que los quitus, puruáes, imbayas, cañaris y otras culturas que en su vivir relacionaban a seres celestiales entre la actividad agrícola y los cultos religiosos, que por lo general era la de rendir tributo a los dioses cósmicos como el sol, la luna, la madre tierra, montañas, fenómenos naturales, tótems, etc. Los cañaris en particular lo rendían culto a la serpiente o a la guacamaya y por supuesto al sol, a la luna, a la tierra y a muchos otros más. Por ello era una religión politeísta, pero es importante resaltar que el sol o Inti fue un objeto de poderosa veneración para los cañaris. Referente a la luna, la veneraban por ser la diosa de la fecundidad y además por permitir la calendarización del ciclo agrario de la Pachamama y su potencial productivo.
De esta manera, todas las culturas indígenas de nuestra América también tuvieron su relación con seres provenientes del cosmos, de quienes tuvieron su propia interpretación, también como seres alados, pero ¿de qué otra manera podrían interpretar a un ser que se desplazaba por nuestra atmósfera si no es con alas? Lógicamente, esta historia nunca ha podido ser aceptada ni comprendida por Occidente, por eso la llaman mitología. Pero es a partir de 1492, con la cruel llegada de la conquista de los españoles, que vinieron a matar a nuestros indios, a violar a sus mujeres y a robarse el oro. Estos pueblos originarios fueron sometidos a imposiciones culturales, sociales, tecnológicas y religiosas, las mismas que para hoy han quedado al descubierto en la esencia de su intención, pues el objetivo era el oro y el pretexto, la religión. Todo esto generó en nuestros hermanos americanos una gran frustración, ya que su cultura se vio totalmente agredida y confundida debido a que les cambiaron a su guacamaya por Adán y Eva, teorías que, como sabemos en la actualidad, ya han sido descartadas por quienes las difundieron. Avanzando en la casuística de los contactos con seres extraterrestres, podemos decir que se inicia la época contemporánea precisamente en las décadas de los 40 y 50, durante las cuales registraremos los primeros testimonios serios, a decir de la evidencia presentada por sus protagonistas. George Adamski fue el primer hombre contactado por los seres del espacio que alcanzó con sus relatos y sus fotografías una fama mundial. Todavía se discute la realidad del hecho, pero las pruebas están aquí. Adamski tuvo amplios conocimientos de astronomía y un buen instrumental óptico, lo que le permitió hacer un banco de pruebas de su experiencia. En 1946 logra fotografiar desde el Monte Palomar este objeto gigantesco y que, a decir de los testigos, que incluían a 2 radioemisoras, este objeto se balanceaba en el espacio sin hacer el menor ruido. Era totalmente negro y no tenía ninguna cabina visible, a decir de los testigos. También tenía la forma de un cigarro negro. Mientras todos decían que se trataba de una nave interplanetaria, Adamski se mostraba reticente a aceptar esa posibilidad, pero no duraría mucho su escepticismo, ya que 2 meses más tarde Adamski logró obtener estas impresionantes fotografías, las mismas que estuvieron seguidas de un contacto. Sería para entonces la primera vez que se podría fotografiar a estos seres y tener una clara impresión de cuáles son sus intenciones. A decir de Adamski, este ser con el que él tuvo contacto tenía el pelo platinado y le llegaba hasta los hombros. Asimismo, utilizaba una especie de traje diferente a los que para entonces se conocían. Este ser tenía el rostro radiante y lucía una sonrisa muy amigable, iniciándose de esta manera lo que sería un amplio diálogo con el alienígena, el mismo que le confesaría a Adamski que procedía de Venus, seres que estaban preocupados por las pruebas atómicas que se venían realizando en el territorio de la Unión Americana, las mismas que estarían generando radiaciones extremadamente peligrosas que afectarían el entorno cósmico. El venusiano explicó también que viajaban por el cosmos en grandes naves en forma de cigarro y que de estas surgían pequeños aparatos de reconocimiento conocidos ya para ese entonces como platillos voladores, algunos de los cuales eran tripulados. Adamski logró obtener las mejores fotografías para entonces de las naves venusianas e incluso logró elaborar una maqueta que reconstruye el tipo de nave que este ser de Venus, llamado Fircón, le permitió conocer por su interior a Adamski. Luego de una larga historia de contacto, los alienígenas dan a conocer a Adamski teorías muy exactas sobre la energía electromagnética, la anulación de la gravedad y una noción del tiempo y del espacio, así como le afirmaron a Adamski que no tomaban contacto frontal con nuestro planeta debido a que los terrestres no estaríamos preparados para este contacto, pues ellos no querían luchar ni desean provocar el pánico y por ende una revolución integral, ya
que ésta debiera darse de acuerdo al nivel de conciencia que este planeta por méritos propios alcance, evitando así una revolución que colapse todo el sistema, el cual ha sido edificado por la sociedad contemporánea de acuerdo a mezquinos intereses. De esta manera, Adamski inaugura la era contemporánea de los contactados. Con él se inician esos relatos de gentes que aseguran estar en buenas relaciones con seres provenientes del cosmos, tales como Hobart Menger, Eugenio Siracusa, Daul Fry, Orfeo Angelici, entre otros. Y es en el propio año de 1974 cuando nos enteramos de una sorprendente noticia en el sureño país del Perú, en donde un grupo de jóvenes para entonces estaría teniendo relación con los seres tripulantes de estas naves, que procedían de Orión. Un ser llamado Oxal se estaría comunicando principalmente con Sixto Paz Wells, el mismo que en varias oportunidades habría podido dar pruebas físicas a la prensa, escrita y hablada, la misma que habría certificado la veracidad de estos contactos. Luego de haber realizado un minucioso trabajo de investigación en torno a toda la experiencia de contacto de Sixto Paz Wells, decidimos invitarlo a nuestro país para que sea él mismo quien nos cuente en detalle su experiencia. Este caso mereció una observación exhaustiva por este servidor durante 1 año y medio. Aquí, la experiencia de Paz contada por su propio protagonista. Pues muchísimas gracias por tu invitación, Jaime. Gracias realmente la oportunidad que me das de estar nuevamente aquí en Quito y poder dirigirme justamente a todo el público para tratar sobre este tema tan apasionante y tan de actualidad como es el fenómeno ovni y los contactos extraterrestres. Pues ciertamente soy una de esas personas que afirma haber vivido una experiencia de contacto directo extraterrestre. Esta experiencia no pretende ser ni la única, ni la mejor, ni la más importante, es una de tantas. Pero en algo considero que hemos contribuido a darle seriedad al tema ovni. Y digo hemos porque es una experiencia compartida. No es Sixto Paz el contactado, sino Sixto Paz como parte de un grupo de personas que hemos llegado a tener y mantener a lo largo de 23 años una experiencia de contacto extraterrestre. Todo empieza en 1974, cuando mi padre, aficionado al tema de los ovnis, que ya de los años 50, junto con un grupo de miembros de la Fuerza Aérea en el Perú, pues investigaban los ovnis como un hobby. Entonces él, experto en derecho laboral, trabajaba para el gobierno, pero en sus ratos libres pues conformaba este grupo de investigación. En ese ambiente familiar, mis hermanos y yo nacimos y crecimos. Él desde pequeños nos enseñó a pensar, no a creer que todo esto fuera posible. Que en un universo tan densamente poblado de estrellas, lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la Tierra, lo raro sería que no lo hubiese. Y en cuanto a estos planetas, podría haber surgido la vida de forma inteligente antes que en la Tierra. Si aquí nosotros nos encontramos en nuestro mundo, con gente aquí en el Amazonas que andan desnudos alimentándose los árboles, como el hombre hace 1 millón de años, y gente que en Estados Unidos, en Europa, están separando sus pasajes para los viajes orbitales de turismo, si puede haber esos contrastes en este granito de arena, que es la Tierra, en ese inmenso mar que es el universo, ¿cómo será en el vasto universo, en el cosmos? Entonces, ya en el año 74, a raíz de una noticia que salió en el diario de mayor circulación, el diario más serio y conservador en Lima, el Diario del Comercio, que decía que se había descubierto que el espacio no era un silencio sepulcral como se creía, sino que era mucho ruido, mucha bulla, y que estos sonidos provenientes de otros planetas podían ser mensajes enviados de otros mundos, de civilizaciones mucho más avanzadas, que podrían estar intentando comunicarse con sus similares en el universo. Se hablaba de un proyecto, el proyecto OSMA, una versión antigua del proyecto SETI, de captación de ondas de radio, y que no solamente un grupo de científicos expertos en claves y en sonidos estaban tratando de decodificar, de interpretar estas señales con el uso de las computadoras, sino que también se había conseguido empatar o que colaboraran un grupo de psíquicos, gente que ha nacido con ciertas facultades de la percepción extrasensorial más que el común de la gente. O sea, se parte del hecho de que todos los seres humanos tenemos facultades psíquicas, la percepción extrasensorial. No lo hemos desarrollado simplemente por ignorancia, por falta de estímulo. Uno puede ver con los ojos, pero también puede ver, en este caso, con la mente. Eso se llama clarividencia. Uno puede comunicarse con la palabra, pero también se puede comunicar con la mente. Eso se llama telepatía. Si bien nosotros no podemos competir con los psíquicos del proyecto OSMA, porque no hemos desarrollado la telepatía, o sea, si no podemos ser emisores, enviando con fuerza nuestros pensamientos para que estos supuestos seres nos escuchen, ¿por qué no plantear las cosas al revés? Nosotros escucharlos a ellos.
¿Qué antena más perfecta y natural que el propio cerebro humano y las glándulas endocrinas del sistema neurovegetativo, sistema nervioso, que a través de algo tan propio del ser humano como es la respiración, o sea, a través de la sagrada respiración, uno puede no solamente oxigenar la sangre y regar mejor el cerebro con una buena respiración, sino que uno se carga de electrones, se carga eléctricamente y esa energía puede estimular nuestra percepción sensorial. Aquella noche, el 22 de enero del año 74, con mi madre y mi hermana, nos sentamos en torno a una mesa, pusimos unas hojas de papel y un lápiz y acordamos que al primero que le viniera a la mente una idea que considerara que no fuera suya, la íbamos a anotar en el papel y después íbamos a ir concatenando las ideas, uniéndolas, buscando un probable mensaje. Y al cabo de unos 15 minutos de una meditación muy profunda, vino en mí un deseo irrefrenable de escribir, una ansiedad tal que me llevó a abrir los ojos. Estaba totalmente consciente, no estaba en estado de trance alguno. Agarré el lápiz y el papel. En mi mente me venía la imagen como unos ojos marcadamente oblicuos que me miraban. Pero pensé que esto era imaginación, así que lo descarté. Agarré el lápiz y el papel, relajé mi mano pensando que de pronto si alguna idea me venía, pues la iba a anotar. Cuando de pronto vino ya la necesidad compulsiva de transcribir, de poner por escrito lo que iba recibiendo en mi mente, como si me estuvieran hablando al oído a gran velocidad. Y al principio eran garabatos, trazos desordenados, y luego ya traté de controlarlo y comencé a escribir a gran velocidad. Cuando leí lo que había escrito, decía el supuesto mensaje: sala de hogar buena para hacer la comunicación. Me llamo Oxal, soy de Morlen. Ustedes le llaman Ganímedes, una de las 16 lunas que tiene Júpiter. Podemos tener contacto con ustedes, pronto nos verán. Yo naturalmente en ese momento me reí, hasta me molesté conmigo mismo porque me dije, no puede ser posible, ya me rayé, esto me lo inventé yo, no puede ser tan fácil. A la primera que uno intente contacto se va a sacar la lotería. Entonces mi hermano mayor, mi hermano Charlie, me dijo, bueno, Sixto, si es un extraterrestre, que ya no ande con rodeos, que te diga dónde podemos ir a verle, dónde podemos tener un contacto con él, ver su nave. Entonces recibí, vayan ustedes a 60 kilómetros al sur de Lima, a un lugar en el desierto, se llama Chilca, porque el 7 de febrero del año 74, a las 9 de la noche, verán aparecer nuestra nave. Y esa será la confirmación de que el contacto era real. Bueno, como no perdíamos nada yendo, fuimos a este sitio, pero desde un día antes, para pasar también una noche antes en el desierto. No fuera a ser de que viéramos un meteorito, un satélite, un avión, y pensáramos, ahí está la nave que nos habían prometido. Teníamos que estar completamente seguros. Entonces la primera noche, un cielo hermoso, estrellado, nada fuera de lo común, satélites, estrellas fugaces, lo que mi padre, aficionado a la astronomía, nos había enseñado durante tantos años. Llegó el día de la cita, a la hora indicada, el ambiente relajado, chistes, bromas. Nadie se creía que el contacto fuera real o que se fuera a dar, ¿no? Pero yo decía, caramba, qué bonito hubiera sido que fuese verdad. Llegó la hora indicada, la hora de cita. El grupo estaba un poco disperso por el desierto, cuando de pronto alguien gritó, miren, y detrás de los cerros se produjo un extraño resplandor. Por escasos segundos se iluminó la noche como si fuera de día. Y lo que nosotros hemos visto, pues es inmediatamente una luz que salió entre los cerros y se desplazó sobre las crestas de las montañas. Quedó estable en el horizonte del lado derecho. Y entonces en ese momento ya el grupo se congregó y todos comenzamos a confrontar. Tú lo ves, yo también. ¿Qué es eso? Cuando alguien gritó, se está moviendo. Y esta luz empezó como a bambolearse, a balancearse y empezó a avanzar. Y en lo que iba avanzando, nosotros íbamos retrocediendo. Este objeto ha ido avanzando hasta colocarse, calculamos, unos 80, 100 metros encima de todos nosotros. En ese momento sentimos pánico, terror. Nunca habíamos sentido tanto miedo como aquel instante. Nos fijamos bien que era un objeto en forma de disco, con una media docena de ventanitas, luces en los lados. Y proyectó una de luz como de mediodía, nos iluminó como si fuera luz de mediodía. Entonces el miedo era tremendo. Algunos de mis compañeros me decían, Sixto, dile que se vaya, tú te comunicas con ellos. Yo decía, pues yo no sé ni cómo funciona esto. Lo último que hubiera pensado que fuera real, y estaba encima de todos nosotros. Entonces todos hemos captado en nuestra mente, como si nos hablaran al oído, que nos decían, no bajamos en este momento porque ustedes no saben controlar sus emociones. Habrá una preparación, un tiempo y un lugar. La nave estuvo varios minutos encima nuestro, luego empezó a avanzar, y como si estuviera subiendo una escalera en el aire, y como si fuese un guijarro lanzado sobre la superficie del agua que va dando como botecitos, se marchó a gran velocidad. Entonces ya cuando vimos que se había ido bastante lejos, saltamos de felicidad, nos abrazamos entre todos, pero yo no lo podía creer. ¿Por qué nosotros, un grupo de muchachos intrascendentes de un país tercermundista, íbamos a tener una experiencia de contacto de este tipo? Al pasar del otro lado de la colina, a una distancia, calculo de unos 100 metros, sobre el suelo había una media luna dorada de unos 10 metros de diámetro que pulsaba, como que latía. Y vi que de esta media luna dorada salía la silueta de una persona con el brazo levantado, y en mi mente, con toda claridad, como si me hablaran al oído, capté que me decían, ven. Y mi reacción fue inmediato, que se me doblaron las piernas, mi corazón comenzó a latir agitadamente, comencé a socorro, pero sabía que nadie me iba a escuchar.
pánico, un terror, un miedo tremendo. Entonces, por segunda vez, y de forma imperativa, como si fuera una orden, me dijeron, ven. Yo naturalmente dije que no, me rebelaba ante la idea, tenía un temor tremendo. Y ya por tercera vez sentí la invitación, pero como algo muy agradable, como que me brindaban su amistad. A lo cual yo repliqué que no. Entonces vi que esta silueta, este ser de luz, o este ser, se metió dentro de la luz. Y temiendo perder la experiencia, no porque tuviera valor, quizá por amor propio, traté de obligarme a ir avanzando, me fui acercando hacia la luz. Algo me hizo levantar la vista al cielo y a unos 400 o 500 metros de altura pude ubicar un objeto en forma de disco. Entonces dije, caramba, son dos naves, una que está en el aire y otra que tengo delante mío. Entonces metí mi mano en la luz y la atravesé, no era sólido. Metí mi cuerpo, me introduje dentro de la luz. ¿Y para qué lo hice? Me arrepentí muy tarde. Sentí sensaciones de mareos, de náuseas, de pérdida de peso. Sentía que todo el cuerpo se me quemaba. La luz era tan intensa que me obligaba a cerrar los ojos. Pero cuando ya pude ver, vi una persona parada delante mío, era como de 1,80 m, ojos marcadamente oblicuos. Esos ojos eran exactamente los que venían a mi mente cada vez que yo recibía los mensajes psicográficos, como si todo ello fuera un patrón de sintonía previo a la recepción del mensaje. Este ser, la apariencia como por el rostro ancho, los pómulos muy pronunciados, parecía un mongol, un oriental, ¿no? Un coreano, pero alto, robusto, fuerte. Poco pelo, pero lacio que caía detrás de los hombros. Un traje abolsado de un color claro, un cinturón y unas botas. Entonces este ser hacía gestos con las manos, la comunicación fue mental, y yo lo que capté que me decía, mira, yo soy Oxal, el mismo ser que se ha comunicado contigo desde el principio. Y esto que tú has atravesado es un Sendra, una puerta dimensional, un umbral en el espacio-tiempo. Él me dijo que ellos, a través de su tecnología y su poder psíquico, llegan a concentrar la energía de tal manera que una persona puede ser desmaterializada, anulando su cohesión molecular y parte de su peso atómico, y puede ser proyectada a otro lugar. Según él, yo lo acompañaría a Morlen, a Ganímedes, a 600 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. Y el tiempo que yo viviría allí no correspondería al tiempo de acá. Él me dijo de que ellos no eran naturales de allí, sino que ellos venían de planetas, de estrellas distantes de nuestro sistema solar, entre 300 y 500 años luz, y que ellos se habían adaptado a un microclima y una microatmósfera solo sobre sus ciudades, que se extienden mayormente en el subsuelo de Ganímedes, y que son alrededor de 60 civilizaciones diferentes, con las más variadas intenciones, las que están llegando a la Tierra desde tiempos inmemoriales, y que no todos vienen con buenas intenciones. La noticia del encuentro con seres extraterrestres de Sixto Paz pronto dio la vuelta al mundo, y en España la prensa inició su propia investigación a través del periodista Juan José Benítez. Yo había empezado a investigar el tema OVNI en el año 72. Y en el año 74 mi periódico, en el que yo trabajaba en España como reportero, me envió a Perú para hacer una nota, para hacer una investigación de unos señores, un grupo, el IPRI, que decía estar en contacto con los tripulantes de los ovnis. Bueno, aquello nos pareció interesante, muy fantástico, pero interesante. Y yo estuve un tiempo con ellos, estuve escuchándoles. Las historias eran muy bonitas, pero indemostrables. Y una de las cosas que ellos decían es que tenían la posibilidad de, previa cita, acudir a un lugar y ver a estas naves. Y yo, como periodista, dije que me gustaría acompañarles. Pero lo dije con bastante escepticismo. Claro, porque no me pareció posible. Y mi sorpresa fue cuando el 7 de septiembre del año 74, en un desierto que hay al sur de Lima, pues acudimos una serie de personas, y a las 2 horas aproximadamente, bajo una capa muy espesa de nubes, apareció primero un objeto muy luminoso, en completo silencio, y luego un segundo objeto más pequeño que estuvo girando alrededor del primero de una manera anárquica. Esto duraría unos 6 minutos, 7 minutos. Yo me quedé muy sorprendido. Luego, posteriormente, hice todas las averiguaciones de las que fui capaz, y aquello no tenía una explicación humana racional. Esta experiencia impactó tanto a Benítez que lo llevó a escribir su primer libro, OVNIs SOS a la humanidad. Pero, como lo afirma Paz, Benítez no ha sido el único periodista que ha podido testificar estas experiencias. Hemos invitado hasta en 6 oportunidades a la prensa para que sean los periodistas testigos imparciales y objetivos de que estos contactos son reales. Han sido los periodistas los que han filmado y fotografiado la presencia de estos objetos, anunciados con mucha antelación, con mucha anticipación.
El periodista que ustedes están observando en su pantalla se llama José Grey, quien para ahora es reportero de Telemundo Network, pero para entonces él fue uno de los periodistas que estuvo presente en el año 89 en un avistamiento programado por el entonces llamado Grupo Rama. Paz afirma que el mismo hace 7 años ya no existe. La aventura se inicia el sábado por la mañana en Lima. Somos más de 120 personas, con alrededor de 40 periodistas de diversos países. 2 ómnibus nos conducen al sur de la capital, en pos de una experiencia increíble. Al cabo de poco más de 1 hora, comenzamos a internarnos en la quebrada de Santo Domingo de los Olleros. Finalmente, llegamos al escenario del encuentro. Se trata de una explanada desértica en medio de la quebrada, un paraje remoto y solitario, donde ahora se centran las crecientes expectativas de los hombres de prensa. Yo pienso que esta noche vamos a tener un gran acontecimiento aquí y lo vamos a disfrutar muchísimo. Creo que sí, creo que va a haber un fenómeno, creo que le van a responder los guías al sexto y que todos nosotros nos vamos a beneficiar. Dos horas después, los miembros del Grupo Rama inician sus prácticas. Son vocalizaciones de palabras clave, ejercicios de relajación y meditación con miras al contacto con seres extraterrestres. En el transcurso de la tarde continúan los ejercicios y prácticas. Sin embargo, la atención está centrada en el advenimiento de la noche. Según el mensaje recibido, esta noche, muy tarde, estos supuestos seres extraterrestres nos ofrecerían el avistamiento de una de sus naves espaciales. Sin embargo, pasan las horas, continúan las prácticas y el esperado avistamiento no se produce. El amanecer del nuevo día nos encuentra cansados y frustrados. La mayoría de los periodistas se va. Nosotros nos quedamos. Y esta vez la espera sí rinde frutos. Nosotros vimos y un fotógrafo profesional captó esta luz que se desplazaba por sobre los cerros y que al día siguiente estaba en primera plana de un diario local. Lo noté bien cuando ya termina de llegar al extremo del cerro y se eleva. Este periodista argentino lo vio también. Avanza, desaparece y luego va descendiendo y después desaparece. Nuestro camarógrafo registró también luces de diversos colores y movimientos erráticos. Para Sixto Paz, una demostración de que el contacto existe. De que ese contacto está vigente y que el mensaje es real, un mensaje alternativo y de esperanza para este mundo. José Grey, Noticias 23, esta noche. Venga, por favor, venga. Hágame caso y vamos allá, por favor. Hacia allá, vive usted. Ciudadita, por favor. Vamos a centrarnos en un lugar, ¿se dan cuenta? Ya, no vas a hacer a nadie. Yo creo que fue un platillo volado, pero yo no puedo decirle a la gente vi un platillo volado. ¿Por qué no se lo podemos decir? Porque yo vi una luz intermitente que subía y bajaba y que no es algo que uno ve todos los días. La forma tan desigual como se desplazaba realmente me impresionó porque, o sea, tiene que ser otra cosa. Era una cosa de otro mundo, una cosa que me han dejado con mucha alegría y mucha paz. Sí, lo que yo vi me convenció que puede haber vida en otros planetas. México es el país que más pruebas ha aportado de los así llamados objetos voladores no identificados. La cantidad de evidencia en fotografía y video que registra esta república es sorprendente. Y es así como encontramos en México muchísimos casos de personas que afirman estarse contactando con los tripulantes de estas naves. En esta oportunidad y por falta de tiempo, tan solo logramos sustentar 2 casos. Aquí les presentamos esta evidencia. A finales del año 1993, fuimos invitados por la televisión mexicana a un programa de televisión denominado Nino Canún, en el mismo que pudimos por primera y única vez conocer el caso de Carlos Díaz, una persona que afirma tener contacto con seres extraterrestres desde hace 12 años.
Hasta entonces, únicamente habríamos tenido de esta persona el siguiente mensaje anónimo. La razón que me mueve a dar a conocer esta experiencia es la de contribuir en algo a la conservación de la vida en este planeta. Motivado por la vivencia que he tenido al darme cuenta que no estamos solos en el universo. El tener la certeza de que la vida es y ha sido posible en otros lugares del cosmos y que una de esas manifestaciones de vida se encuentra entre nosotros, conviviendo pacíficamente, respetándonos en nuestra integridad humana. Experiencia que en diversas formas, momentos, circunstancias me ha hecho tener conciencia del maravilloso mundo en el cual vivimos. Un mundo sustentado en la permanente cooperación e interacción de cada una de sus partes, desde la partícula más pequeña hasta el ser más complejo y bello que es nuestro propio hogar, el planeta Tierra. Desgraciadamente, el hombre, nosotros, hemos puesto en peligro la integración vital del planeta, error al que ellos se enfrentaron en algún momento de su propia historia y que afortunadamente superaron. Ellos me han insistido que aún estamos a tiempo, que aún tenemos la oportunidad de corregir el camino, con humildad y respeto. Pretendo, al dar a conocer esta experiencia, el poder despertar en ustedes la misma necesidad de actuar en favor de la preservación de la vida y poder heredar así a las generaciones futuras, a nuestros hijos, un planeta vivo, un planeta bello. Queremos recalcar que en este programa ha sido la única vez que Carlos Díaz ha contado los detalles de su contacto, pues hasta el día de hoy desconocemos de su paradero. De que si tú habías llevado ese material en 1980, ¿por qué en 1980 no querías guardar el anonimato y ahorita rompes ese anonimato? Porque ahí querías presentar. Sí, pero aún no vivía yo la experiencia que empecé a vivir en 1981. Sí. Siento que por respeto a la oportunidad, a esa experiencia que he podido vivir, y por esperar a tener los elementos suficientes para poder presentárselos a los científicos y que los puedan analizar, ¿sí? No había yo querido dar a conocer esta experiencia, más bien me había yo dedicado a vivirla. Me tocó ver cómo iba bajando el objeto, ¿sí? Y le grito a mi esposa, ¿sí? Le grito a mi esposa, ven a ver, ven por favor, y me dijo, jálale al cordón a la puerta, ¿sí? Porque se podía abrir, dice, no está cerrado con llave, y le dije, no, ven por favor, y ella pensaba que llevaba algo cargando y por eso necesitaba yo que me abrieran la puerta. Ahora sí respóndeles a qué altura estaba. Bueno, yo pienso, ¿sí? Calculo que el objeto se encontraría a unos 70 metros de altura, ¿sí? 70 metros de altura. Yo dejé de tomar fotografías y videos hace 8 años, porque dije, bueno, en un principio tomaba yo las fotografías para demostrarme a mí mismo que lo que estaba viviendo no era una alucinación, ¿sí? Pero hace 8 años más o menos dejé de tomar fotografías. A mí me gustaría que en este caso, dentro de la investigación, se analizara el material que estoy aportando lo más objetivamente posible. El contacto se lleva a cabo en esa ocasión que les comento que empezó a llover en el Ajusco, yendo en la carretera que rodea, ¿sí? Al Ajusco. Veo el resplandor del lado izquierdo mío y inmediatamente cuando vi el resplandor dije, ahí está, ¿sí? Ahí está el objeto. Entonces lo que hago es detener el vehículo, la lluvia ya empezaba a ser un poco más fuerte, no me importó que estuviera lloviendo, salí del auto, crucé la carretera y empecé a subir. Todo ese terreno es de roca volcánica, ¿sí? Empecé a subir, yo creo que al minuto, sí, estaba yo ya escurriendo, empapado, y veía yo el resplandor. Tenía yo una necesidad de saber qué era eso que
emanaba ese resplandor. Me fui acercando y en el momento en que la roca sí, ya me permitieron ver eso, yo me agaché nuevamente y dije, Dios mío, ahí está, ¿sí? Ahí está. Seguí caminando, rodeando las rocas, ¿sí? Hay unos pinos ahí. Me iba yo tratando de tapar con los pinos, porque yo decía, posiblemente me estén observando. Es decir, surgían en mí varias preguntas, ¿no? Ahora sí decía yo, si esto tiene algún ser viviente dentro, que no me vean, ¿sí? Ahora sí que los estoy espiando. Me fui aproximando, era una emoción muy, muy especial. Y llegó el momento en que llegué a una roca en donde quedé sentado más o menos en esta posición. Yo me quedaba agachado, ¿sí? Me enderezaba y veía yo que ahí estaba la nave y me agachaba nuevamente, ¿sí? Decía, es que ahí está lo que pude fotografiar hace unos meses. Me vuelvo a enderezar, yo sentía que el agua me escurría ya por todos lados. Y en una de esas ocasiones, cuando me asomé, yo sentí que me tocaron del hombro y en ese momento perdí el conocimiento. Cuando recupero yo la conciencia, estoy en el mismo lugar, pero con mi ropa seca. ¿Cuánto tiempo pasó, Carlos? Completamente seco. Pasaron más o menos 2 horas y media, 3 horas. Sí. Estoy completamente seco. Cuando yo recobro la conciencia, yo dije, ¿en dónde estoy? ¿No? Completamente oscuro. Después recordé qué fue lo que pasó. Después de eso bajé con precisamente esa pregunta, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué hubo? Porque yo recuerdo haber estado empapado, ¿sí? Y ahora estoy completamente seco. Cuando llego yo al coche, ¿sí? Enciendo las luces de mi auto y veo que enfrente de mí está estacionado un auto, ¿sí? Una Caribe roja, y de ahí desciende una persona, se acerca a mí y me dijo, el día de mañana en el cruce, en donde se divide la carretera de la Jusco en 2, dice, ahí nos vemos el día de mañana a las 2 de la tarde y te explicaré qué es lo que has vivido. Su aspecto es completamente humano. Sé que han provocado en ellos cambios genéticos para poder pasar desapercibidos entre nosotros. Él me explica lo que ocurrió dentro de es decir, que cuando yo perdí el conocimiento, él me llevó a la nave, ¿sí? Y precisamente me llevó cerca de un lugar ubicado en la selva Lacandona. Siento que esto es una experiencia y es una historia bastante larga, y a mí lo que me interesa, no pretendo yo convencer a nadie de la existencia de esta civilización que nos está visitando. A mí me ha tocado ver cómo las naves son en ocasiones sólidas, ¿sí? Y en ocasiones son como nube de luz, en la cual puede uno meter la mano, que es algo para mí verdaderamente maravilloso. Y atravesar, ¿sí? Lo que está ahí. Entra uno y sale. Y cuando uno está completamente dentro de la nave, lo único que veo yo es luz amarilla, porque tiene uno que entrar por las partes amarillas de la nave, ¿sí? Las partes de luz amarilla. En el momento en que estoy dentro, en varias ocasiones sabía yo, tiene uno el conocimiento de que está uno realizando este movimiento, sabía yo que estaba realizando este movimiento y llevándome la mano a los ojos, sin embargo seguía yo viendo la misma luz, no había una modificación, era la misma luz. En una ocasión me dijo, Jaime, ¿por qué no intentas cruzar la nave? ¿Sí? Le digo, bueno, no tiene uno un elemento de referencia para saber que estoy avanzando, pero voy a hacer lo posible, ¿sí? Sé que estoy caminando, pero no tengo un elemento de referencia que me diga que estoy avanzando. Y en una ocasión en que realicé eso, llegó el momento en que llegué a esa misma, es decir, seguía siendo la misma luz, pero ya no pude pasar. Una de las cosas que ha ocurrido con esta experiencia es que me ha hecho verdaderamente sentir vivo, sentir cómo la vida fluye dentro y fuera de mí, sentirme parte de este maravilloso planeta. Una de las cosas que quisiera aclarar es que no soy ningún elegido, ¿sí? No me han tomado por
mensajero, ¿sí? No quiero que por favor se piense nada de eso. En la zona de Tepoztlán, donde han sido grabadas el 90% de las imágenes de Carlos Díaz, los habitantes están sorprendidos por lo común de los avistamientos. Se ven luz y de repente cuando sucede esto, hay apagones de luz. Se va la luz un rato, una media hora o un poco más. Ya que se levantan las luces, ya se normaliza de nuevo la luz. ¿Cómo son estas luces? Mire, cuando llegan a aterrizar son unos cuerpos luminosos y van bajando de luz. Después nada más se ven unas luces pequeñas. ¿Mucha gente las ha visto aquí? Sí, mucha gente las ha visto. Se hacía grande y luego se hacía chiquita y cambiaba de diferente lugar. Sí, aquí toda la gente se dio cuenta. Pues empezaron a ver luces, haga de cuenta que una patrulla, lo que hace lo de una patrulla, ¿sí? El movimiento. Y ya de momento se abrieron todas en línea y unas ascendieron y otras se conservaban verticales. Se formó un triángulo casi perfecto. O sea, pero lo vimos así cerquísima, nomás agarran una velocidad, ya no sé, se desaparecen. Pues sí lo vimos, esa vez sí lo vimos muy cerca. Sobre nosotros eran unos 30 metros sobre nosotros. Se veían como estrellas grandes, pero luego empezaron a bajar hacia el cerro. Y las que estaban de este lado se fueron para el cerro del Hombre, ya se reunieron ahí. Ahí estuvieron como 15 minutos. En la misma República Mexicana obtuvimos el testimonio de Raúl Quiroga Valero, quien en referencia a su contacto nos dijo lo siguiente. Ya el contacto con conciencia fue en el año 1952, cuando tenía 22 años de edad. Hasta ese momento ignoraba si había o no había vida fuera del planeta Tierra. Hasta ese tiempo se negaba que hubiese vida fuera de la Tierra. Cuando levanto mi vista al cielo, estaba un objeto como a 50 metros sobre mi cabeza, un objeto circular. No estaba fijo, tenía movimiento oscilante, que lo tienen las naves, nunca están estáticas. Era un disco aproximadamente tenía 15 metros de diámetro. Fui paralizado. Ya no puedo moverme. En ese momento no entendí qué sucedía. No podía ver, veía nada más a bultos. Cuando recobré la mirada, estaban los 4 seres en el piso, abajo. 4 seres, sí, preciosos los 4, o sea, 2 hombres, 2 mujeres, miden como 1,40 de estatura, 1,50 máximo, todos son blancos, las mujeres son preciosas, son hermosas. Los hombres son de facciones muy finas. Les pregunté de dónde vienen. Dice, lo que ustedes llaman Pléyades. O sea, ellos no le llaman Pléyades, pero saben que nosotros le llamamos Pléyades. Me tomaron en sus brazos, me recostaron, así como cuando uno toma una persona y la pone horizontal. Son pequeños, pero muy fuertes, tanto ellos como ellas. La nave succiona, pero es una acción real. Es una succión que te jala la piel. Desde luego, no hay dolor, y no te lastima, pero tu piel se jala como hule. Hay una succión real. Entonces, es incómodo, pero no doloroso. Cuando ya estás dentro de la nave, se acaba el fenómeno y ya estás muy tranquilo. No te dolió, pero no es cómodo. La nave toda es negra por dentro, preciosa, no se sabe dónde, yo no sé dónde salga la luz. Usan mucho el plástico, muy parecido al de nosotros, pero me imagino que más puro. Hay un detalle. Tocas el plástico y juras que estás tocando piel humana. Fui llevado en esa nave a un lugar cerca de Monterrey. Llegué en la nave, me bajaron y mi sorpresa fue ver una nave como de 300 metros. Se veía negra, enorme, como si fuese un puro. No tocando el suelo, sino como a casi 2 metros del suelo, y 4 rampas abiertas, y había muchos seres que abundan aquí en Estados Unidos, Jaime, los grises, subiendo una especie de cajas muy pesadas a la nave. Eran unos 8 o 10 seres, que no les importó que me acercaran, ni voltearon a verme, no les sorprende, vaya.
Ahí fue entregado a un ser gris que él me llevó al interior de la nave. Me sentó en un sillón negro también. Me puso un cinturón muy ancho entre las piernas. Atrás del sillón hay unos botones plásticos, todos iluminados. Empezó a presionar. Y entonces en el costado de la nave, haz de cuenta, era una pared de metal. Se hizo translúcido, transparente, como si fuese una ventanilla cuadrada, pero tan limpia que parecía que no existía nada. Toqué con mi mano y era el material, era metal, pero transparente, translúcido. Como a los 5 minutos, no creo que haya sido más, se siente que se detiene el vuelo de la nave. El ser dice, mira, observa, pica los botones, se hace la ventanilla y observo la luna y la tierra casi del mismo tamaño. Es muy, muy emocionante verlo en esa proporción, no muy grande la luna y la tierra más chica. Y dice, es que pocas veces se ve este ángulo. Para ustedes, volvió a desaparecer la ventanilla, aceleró la nave, pero se siente, cuando has volado o te gusta volar, sientes emocionante la velocidad que desarrolla. Creo que habían pasado en mi vida, estoy hablando de mi vida física, habían pasado unas 4 horas cuando se detiene la nave. Vuelven a hacer el fenómeno de la ventanilla y estábamos en la zona asteroides. Sí me dio miedo estar en esa zona donde ves tantas rocas. No se ven como los aerolitos que encontramos aquí en la Tierra. Aquí se ven café quemado. No, es roca. Gigantesca. Sí, gigantesca. El cielo es negro total y la luz del sol ya no pega tan fuerte a esa distancia. Ese ser me pasó datos al cerebro que, si me los preguntan, no los recuerdo. Inclusive le decía yo, ya no entiendo nada de lo que me dice. Decía él, no importa, se te está grabando. A su tiempo lo recordarás. Era un ser gris, pequeño, muy amable. En eso me bajan de la nave grande a la nave pequeña nuevamente y de ahí al patio de la casa. Cuando me dejan en el patio de la casa, regresé siendo otra persona. Ya no fui el mismo. Realmente todo esto no te lleva nada más a que aceleres tu proceso evolutivo como ser humano. La historia de Quiroga está llena de detalles. Sin embargo, por ahora hemos comprimido su información. En nuestro querido país venimos recogiendo testimonios y evidencias fundamentalmente desde hace mucho tiempo atrás de personas que también afirman tener contactos con estos seres. El testimonio, las pruebas, la evidencia, todo esto tiene una coherencia dentro del análisis que nosotros hemos formulado a estos casos. Sin embargo, nos falta algo importante, su opinión. Aquí le presentamos la historia de varios casos en Ecuador que afirman tener contacto con seres extraterrestres. Y es que no existe una sola provincia en Ecuador en la que no hayamos registrado avistamientos de objetos voladores no identificados, pues al momento contamos con 47 grabaciones en video y 9 fotografías, las mismas que han pasado rigurosos análisis en laboratorio de computación gráfica en la Unión Americana, lo que nos certifica que estamos ante la presencia de otro tipo de inteligencia, como lo han expresado las fuerzas del aire, el ejército y muchas autoridades que se han visto involucrados en la observación de estos objetos. Luego de certificar la existencia de los así llamados ovnis, nos preguntamos si los mismos están tripulados por seres inteligentes y, de así serlo, ¿para qué vienen a nuestro planeta? Pues la investigación nos ha llevado a sacar varias conclusiones al respecto, pero como la que más nos interesa es la suya, aquí le presentamos un testimonio recogido en la bella provincia de Esmeraldas, en donde hasta el momento tenemos 9 casos similares al que a continuación le presentamos. El 10 de octubre de 1989, en presencia de mis hijos Fernando Jaramillo Alcíbar y Alejandro Jaramillo Mendoza. Cuando mi hijo tenía, Alejandro, 9 años, ¿no? Sí, 9 años. Y usted 7 años. 7 años de edad. Ya. ¿Cómo se da? ¿En qué circunstancias se da? Estábamos nosotros aquí en el domicilio. Nunca hemos hablado de esta situación. ¿Aquí en esta misma casa? Sí, en esta misma casa. Esta casa es nuestra. Ya. Estábamos abajo en el segundo piso. Ya. Cuando una noche
me indican ellos que había una persona junto a nosotros, pero completamente diferente, del tamaño de un niño de unos 9, 10 años aproximadamente. Entonces al rato estaba Alejandro en el dormitorio, sale, le digo, Fernando, mi hijo me está diciendo esto. Me dice, sí, papá, tenemos una persona extraña. Digo, ¿y cómo es eso que yo no lo veo? Me dice, ahí está junto con nosotros. Le digo, a ver, descríbamelo. Cogieron cada uno una hojita de papel, lo dibujaron, y son los típicos personas de se ve en la televisión o hemos visto en revistas que son de otro mundo, ¿no? Con su tamaño pequeño, su cabeza abultada y sus miembros pequeños. ¿Cuál fue su reacción cuando le dicen esto a los muchachos? Yo ¿Usted no creía? No les creí. Ya. Indiscutiblemente no les creí. ¿Qué pasó por su mente? De que ellos podrían estarse inventando el asunto a efecto de llamar la atención. Y toda vez que el uno tenía 8 años, ¿no? 7 años, el otro 9 años, yo dije, son cosas de niños. Claro. Con la circunstancia que es importante anotarlo, nosotros no hemos sido aficionados a estar leyendo, a estar viendo la televisión, a estar comentando en familia todos estos programas. O novedades, nada. Surgió de un momento a otro. Acaba de descender y me señala hacia este lado, frente a este parque, al parque infantil. Y si usted ve, ahí hay una nave. Él acaba de venir de ahí, donde está con otras personas, igual a él, que han venido en una misión especial, no a la familia Jaramillo, sino a este mundo. Y ha logrado contactarse con nosotros. Y ellos esperan que nosotros los visitemos el día de mañana, en la noche, dice, 8 de la noche aproximadamente, en Las Palmas, donde ellos tendrán una larga conversación con nosotros. A las 7 de la noche aproximadamente con mi señora, mis 2 hijos, Fernando, Alejandro, mi nuera, la señora Betty de Jaramillo, y un nietecito, hijo de ella. En total, 4 o 6 personas. Íbamos en mi camioneta del puente de Teaune hacia San Mateo, 7 y media de la noche. Al llegar a la altura del Teaune, yendo de aquí de la ciudad de Esmeraldas a San Mateo, miramos hacia el río Esmeraldas y a la altura de Tachina vimos una estrella sumamente luminosa que contrastaba en su potencia de luz con las normales. Y les digo yo, mire qué estrella tan bonita. Le digo, parece ser un lucero, parece ser el planeta Venus. Digo, qué bonito, pero lo notaba un poquito más fuerte. Digo, de veras, todos miraron y continuamos. Pasaría 30 segundos, 1 minuto, cuando esa estrella se nos vino acercando y aumentando de tamaño. Le digo yo a los chicos, eso ya no es estrella, eso parece ser un helicóptero. Cuando se fue tomando de tamaño y se hizo el tamaño de un limón, luego de una pelota de béisbol, y se hizo el tamaño de una pelota de fútbol. Y le digo, esto no es estrella, esto es otra cosa. Entonces, justo coincide que hay una curva ya entre Esmeraldas y San Mateo, por decir, por las villas de Cepe, donde hay actualmente una gasolinera. No sé cómo llama ese sector, una gasolinera. Nosotros salimos a esa curva cuando sobre la cima de la loma, no en la superficie, sino a unos 10 o 15 metros, había un círculo grande. Para mí, una nave tan grande como esta casa. Hablemos 15 metros de diámetro por unos 4 de alto. Estaba sobre una nube y con 2 faros, como se consta ahí. A lo que nosotros salimos a la curva, miramos porque vimos el resplandor sobre la loma y vimos lo que le digo. Los 2 luces nos iluminó la camioneta y dejó prácticamente como si fuera el día. Mi señora, mis hijos, todos miramos y yo detuve la camioneta y vimos claramente la forma de un ovni que siempre describen en las películas, pero sumamente grande, sumamente grande. Yo les soy honesto, me asusté. Sentí una fuerte impresión al corazón. Mis hijos, el Fernandito, Alejandro, todos
Yo los alcancé a ver porque los estoy viendo como los estuviera viendo aquí en este momento usted que de día. Esa noche así, iluminado, yo debo haber estado igual. Eran pálidos, transparentes de la impresión. Entonces mi intención fue detenerme para bajarme y tratar de comunicarme con ellos. Pero me dio miedo porque como era curva y es un carretero que pasa mucho tráiler, muchos vehículos llevando combustible o trayendo otras mercaderías, me dio miedo que de repente alguien en toda la curva se estrelle con nosotros. Con todo me detuve, miramos todos, vimos todos el mismo objeto y lo hemos dibujado de esa forma bajo la misma concepción visual. Entonces yo le dije así en broma, mirando a la nave esa que vimos, ese objeto volador no identificado: si ustedes son realmente seres de otro mundo, me van a escuchar lo que les estoy diciendo. Yo voy donde un buen amigo aquí a este sector llamado Cotopaxi, a 10 minutos. Son las 7:30 de la noche porque yo veía la hora. Claro, a las 8:30 de la noche, si ustedes son los que yo considero que son seres de otro mundo, quiero que pasen por la casa. Todos vamos a estar asomados en la casa de donde está este amigo, tiene la finca. 8:30 de la noche, los espero. Efectivamente llegamos a la casa, no le dijimos nada a nadie, nos asomamos todos a las 8:30 a un balconcito que hay en esa casita y vimos nuevamente, pero mucho más alto, un objeto volador en forma circular con luces a sus alrededores de diferentes colores, rojo, blanco, amarillo, que prendían y apagaban, pero muy lentamente. Entonces lo miramos todos, nos miramos sorprendidos y vimos en verdad se trata de ellos. La vimos clarita. No hay duda. No cabe la menor duda, como cuando usted ve un avión, como cuando usted ve un helicóptero en forma tan clara y tan precisa que a mí personalmente no me cabe la menor duda que era una nave. Entonces los niños lograron un contacto con los tripulantes y le dijeron: somos guardianes del planeta y vamos tras una nave que ha incursionado en nuestros dominios y viene con fines perversos y revolucionarios, términos aproximadamente. Disculpe que no podamos seguir conversando porque llevamos una misión de atrapar a esta nave que se ha filtrado entre nosotros. ¿Han cesado las experiencias, señor Jaramillo, o continúan? Hasta el año 1994. De ahí para acá no han cesado totalmente. Desde el 94. Desde 1994. ¿Cuál es su conclusión? ¿Qué piensa usted de todo esto? Sin temor ninguno. Soy un hombre con instrucción universitaria, con muchos años de labores y de trabajo en diferentes áreas sociales, políticas y económicas. Estoy convencido, sin temor a duda, que son naves tripuladas por seres inteligentes que vienen de otros mundos, de otros universos, de otras galaxias. Así como antes de 1492 se decía que solamente Europa era parte habitada de la Tierra y que más allá existían grandes abismos donde no había civilizaciones, y Cristóbal Colón descubre la presencia de un nuevo continente y nuevas civilizaciones. Bajo ese concepto y bajo ese principio considero que no somos los únicos en el universo. Existen civilizaciones mayores a nosotros con mayor capacidad de conocimiento de la vida y esperaremos con anhelo, y yo personalmente, que algún día tengamos contacto directo como lo estoy haciendo con usted, señor Jaime Rodríguez. Y estamos a menos a esta altura, pero abajo, así donde estoy yo parado. Decía, vamos a decirle a mi papi de nuevo porque eso se me está haciendo muy raro. Bueno, le fuimos a decir, mi papi chacherando me dice, dígale que entre. Muy bien, nosotros le decimos, pase. Pero eso se quedaba así, abría los ojos, unos ojos negros, así, negros. Nos quedaba mirando, parpadeaba, pero sin pelitos en los párpados. Y entró. Después nos sentamos a la mesa y le decimos, siéntese con nosotros.
dialogue con nosotros. Ya. Entonces llegó, se sentó y le tratamos de preguntar el nombre. Entonces yo dije, como ya había visto películas, pero no que se comunican telepáticamente, yo dije, ojalá que pueda comunicarme mentalmente. Entonces trataba de hacerles preguntas mentalmente, preguntándole cómo usted se llama, qué vienen a hacer acá en este mundo. Entonces le pregunté, ¿usted cómo se llama? Entonces me dice, yo me llamo Guantín. Yo digo, Guantín. Entonces yo cogí y le fui a decir a mi papi. Y papi me queda mirando y me dice, ya, sígale preguntando más cosas. Yo digo, ¿y usted por qué vienen aquí? Entonces ellos dicen, es que este mundo, si sigue así, se va a perder entre las tinieblas y va a sucumbir este mundo. Yo digo, pero ¿por qué? Me dice, hay demasiada maldad. Yo me lo quedé mirando, le digo, usted telepáticamente, usted es el señor que vino ayer a hablar con nosotros. Me dice, sí, yo soy el mismo, pero esta vez no vengo solo, vengo con mis demás compañeros, con mi demás tripulación. Entonces salió este señor otro nombre y dos chicas, porque ellos sabían que eran del sexo femenino, pero no tenían genitales ni algún algo. ¿Cómo que vestían? ¿Cómo vestían? Es como que estuvieran desnudos así, pero no se le veía genitales. Con su propia piel. Sí, sí, más o menos. O sea, su propia piel le servía de vestimenta. Sí, de vestimenta. ¿Tenía algún color oscuro, tenue, la piel? Era como, o sea, verde, pero la nave estaba abajo. Y permaneció unos 13, 14 días. ¿14 días? Sí, 13 días. Aquí en el patio. Ya. Cuando ellos dijeron que la nave estaba ahí, una nave pequeña, posada, porque tiene que ser pequeña para que entren ahí en ese patio, mientras estuvo esa nave, que yo calculo unos 8 o 15 días, el pasto se quemó en forma circular. Que yo no me di cuenta en ese instante que ellos me decían que la nave está ahí, sino después, con el paso de los días, el pasto no crecía. Entonces yo dije, ¿qué sucede aquí? ¿Qué pasa aquí? Y ellos... Y estaba medio amarillo. Medio amarillo, claro, como cuando usted le prende candela al pasto. Ya, lo demás estaba verde, claro, menos el círculo donde ellos decían que estaba la nave. Jaramillo mantiene una carpeta bastante documentada con el detalle de todas estas experiencias. Hasta el momento, en nuestro país, hemos recogido 42 testimonios de personas que afirman haber tenido contacto con seres extraterrestres. De estos 42 casos, solamente se ha logrado investigar a 17, y de estos 17, tan solo 6 personas han permitido hacer públicas sus experiencias. Los demás esperan por una atención cuidadosa y objetiva que esperamos en el futuro se le pueda dar. Mientras, la manipulación extraterrestre continúa. A comienzos del año 1996, el matrimonio Yaguana-Suma vivió una de las experiencias de contacto más sorprendentes de todas cuantas hemos podido registrar en nuestro país. Los extraterrestres, luego de un proceso de manipulación psíquica, lograron realizar a voluntad la inseminación de un ser de su misma especie, utilizando para tal propósito el vientre de la señora Graciela, la misma que aceptó esta hibridación por las razones que a continuación ellos mismos nos detallan. ¿Usted estaba en qué río la primera vez cuando Allá vio? en el Puyango. En el Puyango. En el Puyango, sí. Ya. ¿Qué vio usted? ¿Qué forma tenía el objeto? ¿Puede dibujar? Sí, tenía una forma de así ovalada. Ya. El color del cangrejo. Entonces, aquí bajaba una pata así, Ya. y tenía un soporte semicircular. Ya. O sea, automáticamente las patas eran... Esa era la nave. Así, la nave, sí. Ya. Ya. Y la puertita de la nave. O sea, encima, aquí tenía una pequeña torreta. Este es el detalle que se me escapa. A ver. Una pequeña torreta redonda arriba. Ya. Sí. ¿Cómo ver un tanque de guerra? Ya. Ya. Sino que sin el cañón. Entonces, pero era color roja, como ser el cangrejo. Entonces, como a las 7 y un poquito más sería, yo vi una luz hacia la orilla del río. Le digo a mi señora, quédate
quédate aquí en la camioneta, los bebés se habían dormido temprano, quédate en la camioneta, y yo me fui, cogí una linterna y me fui. Entonces cuando yo ya llegué, me doy cuenta de la nave, ya había aterrizado, la nave estaba en el agua desde luego, y justo la puertita de la nave daba en la orilla. Ya. Entonces pues... Como que descargaban algo. No. Entonces yo me fui acercando con la linterna, enfoqué la nave, pero ellos a la derecha, yo enfoco así, habían estado acá los tres. Dentro de los tres... ¿No se identificó nadie? ¿Alguno no, dijo, el uno sí, el médico dijo que se llamaba Licti. Licti. Pero hablan el castellano muy fluido. ¿Quiénes son ustedes? Entonces queremos hablar contigo. Hemos visto en tu corazón que eres un hombre muy bueno. Tu esposa también. Queremos que converses con ella. Queremos que los dos nos ayuden. ¿Ayuden en qué forma? Entonces me dio pena cuando dijo, hace años que dejamos de reproducirnos y quisiéramos que nos ayuden, porque no queremos que nuestra raza se extinga, tal como se está extinguiendo el hombre. Entonces me dio mucha pena, le digo, entonces, ¿cómo podríamos ayudarle yo con mi esposa? Entonces ahí me hablaron ellos, que había la necesidad de que ellos querían incubar en el vientre de una mujer. Ojalá no falle este proceso, ¿no? Ellos iban a traer en próxima vez, ya listo, lo que sería para la incubación. Le digo, pero mi esposa... Inseminación. Sí. Entonces le digo, pero mi esposa es ligada, no habría problema. No habría problema. ¿Hace qué tiempo se ligó su esposa? Hace 5 años. Entonces, yo le dije que por mi parte no había ningún problema, pero tendría que conversar con mi esposa. Entonces me dijeron, lo va a aceptar. Y entonces el médico que yo digo, el que tenía ese moco así, A ver, ellos dijeron seguros de sí mismos que lo va a aceptar. Lo va a aceptar. Ya. Entonces yo le digo, tendría que hablar con ella. Primero, con su consentimiento hacerlo, porque nosotros somos un hogar que no tenemos discusiones y yo tampoco podría forzarla. Por eso lo va a aceptar, dijo, conversa con ella. Y se sonrió el que conversaba conmigo, o sea, el segundo de la tripulación, porque el uno era más alto, el que tenía ese moco. El más pequeñito, para mí, ese era el capitán de la nave, y el otro era como ser el científico para mí, porque este me hacía más preguntas. Los dibujé. La primera vez que ya se ven, le dicen esto, le hacen la propuesta de hacer la inseminación con su esposa, dice, pregúntale, ella lo va a aceptar. ¿Cómo terminó esa experiencia? Entonces yo le dije, tendría que hablar con ella. Entonces me dijeron, si es necesario. Y dijo, el uno, el más pequeño, dice, nosotros te hemos de avisar. De una o de otra manera vas a saber cuando ellos lo acepten y nosotros te vamos a llamar al lugar donde vamos a vernos de nuevo. Entonces para mí, me dio ganas hasta de llorar. Me dio ganas de llorar. ¿Por qué le dio ganas? Me entró un sentimiento así grande, no sé. ¿Como de pena? Sí, algo así. De lástima. Sí, mi esposa quedó en una camioneta. Ella quedó ahí. ¿Cómo se van ellos? ¿Cómo se termina esa primera experiencia? Entonces me dio ganas de llorar, así en sentimiento, y me dijo, no te acongojes, que vamos a volvernos a ver. Entonces le dije, ok, nos volveríamos. Bien, dice. Yo le dije, ustedes para comunicarse con nosotros, estuvieron estudiando castellano para poder venir acá. No, nosotros hablamos el idioma que hablan los espíritus universalmente. Entonces, yo dije, no, estos son ángeles. Y los conjeturo aún así. Estoy convencido que es así. Ahí me volvió. Nosotros, dice, practicamos la genegloxia, que es el idioma universal. Con esto nosotros podemos hablar el idioma de cualquier parte. Millones de idiomas. Entonces, el uno de ellos me dijo, nosotros venimos de una parte muy lejana. ¿Usted no le preguntó de dónde? ¿Cómo se llama esa parte? Entonces yo le dije, ¿de qué parte? Y me mostró así. Había una estrella, 2 estrellas, 3 estrellas, 4 estrellas. Que estaban ese rato en el firmamento. Sí, aquí, en fila, así, este estaba aquí, aquí había como rabo. Sí, así, como formar un abanico. Entonces, de ahí del centro de ahí venimos. Digo, pero ustedes se tardan mucho. No tanto. Entonces, verá, Ectón. Sí, así se llama el lugar donde ellos viven. Sí, Ectón. Nos vamos.
ok. Entonces me estiraron la mano, se despidieron. ¿Usted pudo ver la forma de la mano de ellos? Sí, ¿Cómo era la mano? tocaron. Sí, igual. ¿Como igual, la nuestra? Sí, igual, pero su piel así rugosa. Ya. Rugosa. Y el uniforme, yo creo así, porque todos estaban vestidos del mismo color, verdecito. ¿Ah? Y terminaba aquí en una cosa así como costra. Y de aquí a acá era así, normal. Entonces, bueno, yo me retiro. ¿no? Y regreso a ver, la nave se elevó y desapareció. En un instante. Sí. ¿Usted qué pensaba cuando le contó su esposo esto y le da la primera noticia? ¿Usted pensó que su esposo estaba loco? Yo pensé que estaba loco y que me decía para ver qué decía yo. Por eso a mí me causaba risa cuando me hablaba de los ovnis. Y al menos cuando me decía que querían que les hagamos un favor, porque ellos sabían que nosotros éramos unos esposos así, que pasamos bien, o sea, que nunca peleamos, que vivimos en paz más que todo. Entonces, ¿usted qué pensó? Que para darse esta inseminación tendría que haber un acto sexual y eso como que no le gustó a usted. Claro, sí. No le gustó. Usted dijo, ¿cómo mi esposo permite que yo tenga el acto sexual con otra persona? Claro, eso a mí no me gustó, pero después ya él me dice que no es así, que ellos no me van a tocar para nada. Y efectivamente ocurrió así. Entonces yo acepté, pues así. ¿Qué le motivó a usted a aceptar, señora? ¿Qué le motivó a usted a aceptar? Decir, bueno, acepto que me inseminen artificialmente estos extraterrestres. ¿Qué le incitó a usted? O sea, ¿cómo le podría decir? Ayudarlos, porque me da pena que, como dicen, que ellos están terminando ya la raza, no se pueden reproducir. Y como uno puede, entonces yo digo, ayudarlos, es que se puede. Y yo sentí alegría, pues, de ayudarlos a ellos. El 7 de enero, ¿no? El 7 de enero, instintivamente, a las 4 de la tarde le digo a ella, hagas la merienda porque vamos a salir, ¿no? Yo sabía que iban a venir, pero no sabía a dónde todavía. Entonces a las 4 ya se puso a hacer la merienda, merendamos temprano, nos pegamos un buen baño y salimos, me acuerdo, en la camioneta. Eran el 7 de enero, eran como las 7 de la noche, quizás, o un poquito más, quizás 7:30. Entonces, yo salí como quien me voy a Huaquillas, y allá en la circunvalación cambio el rumbo. Tomo como quien me vengo para acá, para Alamor, ¿no? Entonces, yo sabía que ahí en la vía a Guarapal, o la Aguada que le llaman, hacia la derecha tenía que entrar. Yo ya sabía ahí ya sabía dónde tenía que entrar. Entré por allí, y bien allá, bien adentro, con la luz de la camioneta, ya divisé la nave ya estaba ahí. ¿La misma nave? No, era diferente, era más grande. Ya. Sí, era más grande, esta sí ya tenía unos 8 metros. Ya. Sí. Y usted entonces, le dice a su esposa. Yo le digo, ya están esperando. Entonces usted entra con la camioneta y ¿qué pasa? Entonces ya pues ya me estaciono aquí así y la nave estaba como será ahí en el paredón. Ya. Hacia unos 4 metros. Entonces bajaron los 3. Los mismos tres, sí, bajaron los 3. Buenas noches, bienvenidos, todavía le digo, bienvenidos. Ese, el más pequeño, siempre era el que más amistad mostraba. Y ese sabía que tenían que venir los dos, que nos iban a ayudar. Desde ya, gracias. Entonces, vengan, suban. Subimos. A la nave. A la nave, sí. Ya. Estaba en las 2 patas y terminaba en ganchos así. Ya. Pero más grande. Sí, la más grande, sí. Había un poco de luces y como cámaras, pantallas de televisión. Ya. Sí, habían así. ¿Usted también vio eso? Sí, o sea, había un ambiente de cordialidad, había un ambiente. Como una paz, sí, se respiraba paz. Sí, un ambiente que sentíamos algo por esa gente. Como que había una atracción de amistad, de amor ahí en ese momento. Entonces, bueno, llegamos y para mí me llamaba la atención una música como campanitas, pero emitía del tablero. Había un tablero grande y aquí al costado de la puerta había un tablero pequeño, ¿no? Entonces vino el médico y le dijo, entonces, ¿está lista para colaborar? Le dijo, sí. Entonces vino, le dijo, acuéstese aquí. Entonces vino el hombre, aplastó algo, no me di cuenta cuál de los botones que habían, aplastó así, y bajó una como tabla así. Ya. Track.
bajó como tabla y le dijo, acuéstese. Ya. Entonces mi esposa se acostó, tranquila, y vino el hombre con una cosa como copa, era como un cable así enrollado, una cosa como copa, se la puso aquí y mi esposa se quedó tranquila, dormida. Se durmió. Se durmió. Porque de ella no Sí. sentí nada. Entonces vino el más pequeño de la nave. ¿Y usted viendo todo esto? Sí, yo viendo. Estaba parado. Estaba Ya, parado. ya. Sí, parado. Y ahí los dos y yo aquí. Y mi esposa allí. En el compartimiento. Así había un compartimiento, así como una Ya. pequeña pared, pero fina, así. Ya. Fina. Entonces, bueno, yo viendo todo. ¿La desnudaron? ¿Qué pasó? Sí. No, vino el médico, le bajó la prenda hasta aquí. Sí. ¿Le bajó el qué? ¿El calzoncillo? Sí, la calzonaria, sí, hasta aquí. Ya. Sí, entonces me dijo, nada pasa, Ya. nada pasa. Ok, entonces de aquí del tablero ese se dio vuelta una cosa y bajó así. ¿Ya? Bajó así una Ya. cosa. Entonces el otro, el más pequeño, fue de una cosa como puertita, la aló y sacó un frasquito azul. Ya. Era transparente, no sé si Ya. fue vidrio o plástico, qué sería, pero era transparente y le pasó al médico. Ya. Entonces el médico vino en un aparato que había así como, igual a esos que tienen para el eco, los médicos, igual. Si vino lo puso allí, ¿no? Vino lo puso allí, le puso a mi señora dos cosas aquí como tapas, aquí, la otra aquí en el pecho. Y ese aparato, el otro aparato vino y encajó aquí en su parte vaginal. En la vagina. Sí, su Ya. parte vaginal. El tubito azul. Sí, el tubito azul. Ya. Entonces encajó allí y en una pantalla negra como pizarra, ¿no? Se veía clarito. Todo adentro. Sí, se veía los ovarios Ya. adentro, se veía clarito. Entonces, ¿qué pasa? Ya está. Listo, eso era todo. Muy bien. Ah, vino, señora. Ella despertó, dice que no se acuerda nada. Cuando subimos a la nave yo ya sabía, pues, o sea, a mí al principio me dio temor cuando él me contaba que tenía que ayudarlo. Ahí, cuando decidimos ir ahí, yo ya no sentí temor de subir ahí. O sea, al subir adentro, Ya. lo único que se veían era así lucecitas, pantallas. Y esas pantallas como de televisión. Ajá, sí. Ya. O sea, Cuénteme. cuando yo me despierto es porque uno de ellos me palmoteaba que ya me levante. Entonces yo ahí me desperté como que si hubiera estado durmiendo así, como de un sueño nomás me desperté. Ya. De ahí ya me doy cuenta pues que era a que yo fui expresamente para ayudarles. De ahí no, ya pues de ahí ya me levanté. Ahora. Entonces de ahí quedaron a venir vuelta para tal fecha. Ellos nos dijeron que iban a volver para llevarse el feto ya. Ya, pero ¿en qué tiempo? O sea, Como ponele 3 meses más o menos. ¿Usted sacó la cuenta? 3 ¿Cuánto tiempo exacto? Casi 4 meses. Casi 4 meses. O sea, esto sucedió el 7 de enero. Enero. Y ellos vinieron el 17 de mayo. De mayo a llevarse el feto. Sí. Ahora, cuando le pusieron esta cosa y le durmieron a usted, Sí. ¿usted en qué soñó? ¿En qué pensó? No, yo lo único que cuando me acosté, yo así decía, pero será bueno esto que estamos haciendo. Yo entre mí pensaba, ¿no? Será malo, ¿qué será? Pero bueno, yo dije, he decidido ayudarlos. Eran las 5:30 de la tarde y le digo a ella, vamos a tumbar naranjas. Tenía yo esa sensación que iban a venir. Ya. Sí. Eran las 5:30 de la tarde. Bajamos, tumbamos naranjas. Altas naranjas. Estaban en la propiedad de su suegro. Sí, en la propiedad de mi suegro. Entonces, ¿qué pasa? Más allá hay una pampa, sí. Más allá hay una pampa. Entonces, cuando... ¿Fue de día o de noche? De día, eran 5:30 de la tarde. 5:30 de la tarde. Sí. ¿Pudo ver la nave? Sí, la ¿De qué vi. color Sí, sí, estaba? roja. Las naves, las 3 naves, o sea, la nave, cuando hicieron inseminación era la misma nave que vino la tercera vez para llevarse el feto. Ya. La que sí era diferente era la primera, esa fue así ovalada, esa no la Pequeña, habían... cuando las ubicó por el río. Sí, esa era Ya. ovalada, en forma de un cangrejo, así, Ya. las patas. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Yo le digo a ella, tengo el presentimiento que hoy van a venir a llevarse el feto, porque ellos me dijeron que me iban a avisar. Entonces, bueno, ahora, entonces, era el 17 de mayo, me acuerdo, tan clarito. Cogimos y comenzamos a subir para donde había agüita,
Digo, mira. Digo a ella. Digo, mira. La nave, ya la nave estaba allí. Y nosotros no la vimos, ni sentimos que a qué momento aterrizó. Sin duda, cuando yo estaba tumbando los naranjes, la nave ya había aterrizado. Entonces yo le digo a ella, mira, digo, ellos, de nuevo, ya los tres estaban en pie. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Entramos de nuevamente a la nave, nos saludamos con mucho cariño, con mucha alegría. Entonces venimos por el embrión. Bueno, entonces ella nuevamente, pero lo hicieron más rápido, ya no hubo tanta parlería, ¿no? Pero después charlamos, después de esto, sí charlamos. ¿Usted vio el feto? Sí, todo lo vi, lo metieron en una cosa así, lo metieron en una cosa así, pero era transparente. Era de vidrio, como Sí, de vidrio, sí, como una botella de vidrio. Sí, ¿verdad? Y luego lo metieron en un aparato. Lo metieron ahí en un aparato, creo que ahí se conserve vivo, qué será, no sé, pero algo hacen ellos con el feto. A mi esposa le dijeron que le agradecían muchísimo, que incluso la palmotearon, y le agradecían muchísimo. Mi esposa, ella es escasa de palabras, no puede explicar muy bien, disculpe. O sea, el regreso para Allá llevarse es el el feto, feto ya. fue allá por una planta de naranja que ella hacía Hay una pampita así. pampada. Ya, y Entonces ahí nosotros teníamos que encontrarnos de nuevo. ya, y llegaron y encontraron ¿qué? La misma nave, los mismos seres, ¿cómo fue eso? En la segunda, ya en la vez que se llevaban el feto, era la misma nave en la que subimos nosotros. Ya. Cuando iban a, ¿cómo se diría ahí? No importa, inseminación. Ya es. Pero cuando usted entra en la nave, ¿qué le dicen antes de llevarse el feto? ¿Qué le dicen? Ahí en cambio ellos me dicen que están agradecidos por el favor que yo les he hecho. Y vuelve a repetirse la operación. Sí, de ¿qué nuevo pasa? me vuelven así mismo a acostar ahí mismo en la cama. Ya, Sí, es como cama mismo. es ya, eso. como una tabla, vamos Algo a decir. así, Y ya. ahí, Y entonces de nuevo yo vuelvo a acostarme y así mismo me vuelven a poner esas cosas, una cosa como tripa, algo así, ya, como chorrito es lo que uno le pone. y De nuevo así mismo me vuelvo a quedar dormida. Yo no siento más. ya, pero No su veo esposo más. observa todo. Él sí, en cambio, porque él me cuenta después. Con los mismos aparatos, Así, cuando yo acordé el track, ya un fetito más o menos grande. Sí, lo metieron en esa cosa como frasco y tenía una tapadura así mismo del mismo metal. Y la metieron vuelta en una cosa y yo creo que ahí digo que será, ¿no? Ellos le ofrecieron traer al bebé cuando sea grande para que usted le dé un poco de cariño o no, de afecto. No. ¿No? No. ¿Usted cree que van a traer al bebé para que usted lo conozca algún día? Tal vez que no, porque... ¿No le ofrecieron nada? No, pero yo sí les dije que me hicieran saber qué resultado tuvo esta prueba. Y si esa criatura, si dio éxito esta experiencia, este experimento que ellos están haciendo, pues desde luego el feto vivirá y algún día nos harán saber, ¿no? Yo creo que no sea muy lejos ese día, o como ellos dicen que aquí el tiempo transcurre más que donde ellos viven. Más rápido. Sí, entonces pues prácticamente yo le dije que sí quisiera saber qué resultado hubo en ello, porque me gustaría muchísimo. Me dijeron, en ello estamos. Inicialmente el caso nos parecía que rayaba en la fantasía, pero como ya habíamos sido alertados por la comunidad ufológica de que esto estaba sucediendo, decidimos someter al matrimonio Yaguana a un riguroso análisis, el mismo que contó con el auspicio de numerosos profesionales de nuestro medio, los mismos que certificaron la autenticidad de esta experiencia. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? Ilusiones ópticas, histeria colectiva, o una gran realidad a la que deberíamos prestarle una atención renovada, cuidadosa y objetiva. En nuestro país y alrededor de todo este planeta se vienen registrando y se han registrado desde tiempos inmemoriales la presencia de estos seres y el avistamiento de las naves. Es que existe mucha evidencia para hoy que nos lleva a la conclusión de que algo está sucediendo. La investigación ha sido abierta. Las preguntas están planteadas. Usted tiene la respuesta.
Por ahora, no me queda nada más que agradecerles su atención y esperarles para una próxima oportunidad. Soy Jaime Rodríguez, su servidor. Un abrazo, hasta siempre. Yeah.